Vamos a dar paso ahora a la segunda ponencia. Entonces le parece a Felipe Palacio, en el orden que había sido presentado en el comienzo. Felipe Palacio, estudiante de tercer año de Pedagogía en Castellano, Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha, con su ponencia titulada Monología y dialogismo del discurso en Chile, un acercamiento al panorama cultural previo a una sociedad postdictatorial. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenos días. Gracias por estar aquí. A modo también de anotación, como miembro de la comisión organizativa de este seminario, estoy muy alegre de que haya participación, a pesar de tener otras expectativas, pero ya que estén aquí es muy agradable. Lo segundo que quisiera acotar es la temática presentada anteriormente, precisamente el punto que me llega a interesar para poder partir mi trabajo, que es esta relación entre el texto histórico y el texto literario. Y es precisamente la unión entre la línea histórica de la realidad y los hilos que toma el arte para configurar su producción. Creo que ese tema presentado por el compañero creo que me servirá mucho para poder desarrollar mi idea. Como dijo el compañero Darío, en mi trabajo se titula Monología y dialogismo del discurso en Chile, un acercamiento al panorama cultural previo a una sociedad postdictatorial. Comienzo el trabajo con una cita de Michel Foucault en el texto El orden del discurso, que creo que me servirá mucho para poder articular mi trabajo. Abro comillas. Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y los peligros. Dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Comenzaré mi trabajo con lo siguiente. Hoy, un profesor de la especialidad, como el que se educa en las universidades chilenas, tiene que recurrir a una serie de artimañas que en algunos casos atentan contra todo, especialmente con el quehacer pedagógico presente en el imaginario vocacional de un estudiante de primer año. Y esto es debido, según a mi parecer, al panorama de consumo cultural actual del estudiante o del ciudadano tipo. Panorama que responde a la crisis aún no resuelta de la cultura y sus distintos niveles. Esta crisis es provocada por el traspaso político-histórico-económico desarrollado en Chile, en el Chile republicano, luego dictatorial, y actualmente, según mi parecer, postdictatorial. Para ello se realizará una aproximación a los antecedentes que se consideran como la fuerza centrífuga de la crisis, la convivencia de los medios masivos de comunicación, o más media, y la literatura, específicamente la novela. A comienzos de los 80, en Chile, el panorama de producción cultural e inducción creciente en los medios de masa al consumo cultural de la población chilena propuso a la literatura una tarea difícilmente antes vista, a razón de múltiples factores en diferentes estadios de convergencia, producto de la instauración de la dictadura militar chilena de 1973. Este contexto complejo se puede desplegar y organizar en los siguientes grupos. Selecciono 3. El primero, sería un importante crecimiento de adquisición y posesión por grupo familiar de objetos tecnológicos, en este caso particular la radio o el televisor, en las clases medias. A esto se le agrega el aumento de la parrilla programática en la oferta televisiva y la expansión del medio radial. El segundo factor que considero sería la profunda ruptura en el continuo natural de la novela escrita en Chile, que en razón de la construcción histórica previa se venía desarrollando y en consecuencia el surgimiento de la fragmentación abrupta de la escritura chilena, separándose entre la escritura del interior y la escritura del exterior. Aquí menciono una breve aclaración, explicando que la novela del interior es la novela consumida en Chile, no solamente la novela escrita en Chile. Por ello, la novela del siglo también se incluye dentro de la novela del interior. Por eso, para poder separar la novela escrita en Chile y la novela del exilio, ambas son conjugadas en el consumo, por lo tanto representan este tipo de novela que me voy a referir. Y el tercer punto es el efectivo proceso de censura, tanto a nivel autoritario, es decir, postproducción luego de escribir las novelas y la censura aplicada, como a nivel individual, preproducción, antes de escribir mi novela yo la autocensuro para que siga siendo el mismo código, solamente con otro tipo de lenguaje. Otorgándole a esta escritura, en particular, un emblema que posteriormente caracterizará la novela chilena de este periodo. Esto produjo que en el campo de la producción cultural y la oferta de esta misma
hacia los consumidores se viese caracterizada por la convivencia de los medios masivos de comunicación o medios de masa y la literatura. En razón de esta premisa, la labor del escritor no solo se ve mermada por las inclemencias del sistema a nivel político-social de la dictadura, la represión, la persecución política, el asesinato y la tortura, sino que también por la institucionalización de la literatura a nivel de competencia, contra otro tipo de oferta cultural que en este caso sería los medios masivos de comunicación. Ante esto, surge en los albores de los 80 una convivencia de dos grupos claramente definidos en el campo literario. Me estoy refiriendo a la generación del 50 y la generación del 80, más conocida como la GNN, que representa dos paradigmas del enfrentamiento a la contradicción del discurso y la contradicción del lenguaje. Separadas para mí, por lo menos por dos autores que para mí personalmente son radicales en el entendimiento. Me refiero a Donoso, José Donoso, y Diamantino, marcando estos dos grupos claramente definidos. No, en este trabajo no me esmeraré en hablar de la novela, sí mencionaré dos que para mí reflejan estas características, que son Casa de Campo y Lumpérica, en respectivos autores. Esta convivencia de estos dos grupos significará un intento por la emancipación de la escritura chilena, viéndose mermada y llevada irreprochablemente hacia los márgenes de la producción a nuestro pesar. Los medios de comunicación post-golpe militar en Chile se encuentran aventajados en vista de que su expectativa en torno a la cobertura de producción había cosechado bastantes frutos en los 80, 70-80 en Chile. Esto es razón del importante crecimiento de las instituciones comunicativas, el mejoramiento de la inserción en regiones y en lugares aislados en comparación con el periodo anterior, y el aumento de interés por parte del público en la oferta que estos medios entregan. Sin embargo, esta ventaja a nivel de cobertura conlleva una pérdida importante a niveles de contenido. La académica María Luz Hurtado, en la historia de la televisión chilena entre 1959 y 1973, explica que el fenómeno del consumo televisivo, luego del quiebre jurídico político del 73 que ya domina, encuentra su camino natural en una sociedad neoliberal, es decir, la industria televisiva. Esta lleva manifiesto debido a la relación que tiene con los diversos poderes de la esfera popular latinoamericana. Me refiero a la ideología, la economía nacional, lo jurídico-político. Abro comillas, una cita de su libro. Este le asigna a la televisión, como a los medios nacionales, un marco de desenvolvimiento. Su adscripción, ya sea en el área pública o la privada, los requisitos de operación, los mecanismos de control, etc. Cierro comillas. Esto deja de manifiesto la relevancia de la estructura institucional en la división del contenido de estos medios y su efecto en el tipo de consumo de cultura que los chilenos estarían eligiendo. Por otro lado, el economista Manuel Riesco, en su texto Desarrollo del capitalismo en Chile, bajo Pinochet, expone una situación de cambio en la capacidad de adquisición de nuevos bienes por parte de la clase media, que facilitan el acceso a estos aparatos de poder, como la radio y la televisión. También existe un cambio en el fenómeno de la elección del material de consumo, transformándose estos aparatos, o estos productos culturales, en la favorita, en relación con la lectura. Las grandes masas, comillas, hago una cita de Manuel Riesco, las grandes masas han pasado a tener acceso a la propiedad y esta se ha difundido en grados importantes. Mientras que en 1970 el 74% de los hogares tenían un aparato de radio, en 1982 el 84% contaba con este elemento. Más llamativo es el caso de los televisores, que pasó del 19,5% a 78,3%, casi un 60% de diferencia con el periodo anterior. Por otro lado, el programa Flanco Chile, en un texto llamado Consumo Cultural en Chile, la lengua masiva popular, expone una encuesta realizada por Carlos Catalán y Guillermo Zunke en el año 1987, y donde expone lo siguiente: el 77,5% de los encuestados ha leído el diario últimamente, mientras que el 41% ha leído un libro últimamente. Esto, en datos reales, se parte por la mitad, el porcentaje, porque estaba preguntado como una lectura activa. Es decir, cuánto lee activamente por día. Y si se pone a lectura pasiva, es decir, una lectura no tan analítica, se parte a 21%. Otro dato relevante expuesto en esta encuesta es la preferencia en el consumo televisivo de los noticiarios, las series y las películas ante los programas culturales. La importancia de este dato radica en el fiel lazo que tenían especialmente los noticiarios, al ser vitrina de opinión, con las líneas editoriales que estipulaba la dictadura militar,
viéndose manifiesto en reportajes, crónicas o eventos nacionales en donde impera la monología del discurso, horizontal, hermético y totalizante. Ejemplificador es el caso de los montajes que se dieron a cabo en la emisora nacional TVN, con el fin de manipular, suprimir, alterar la información. Amira Arratia, en su cargo de jefa del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile, fundó en este periodo el programa de rescate patrimonial, que constaba en recuperar el material que estaba destinado para ser borrado o reutilizado para grabar otro programa con el fin de cambiar el curso de la información y que no sea recibida por los espectadores, o de que llegase enterada. Conocido y polémico fue el caso de fines de los 70 en la Operación Retorno. Ya, yo creo que la mayoría conoce esta situación donde un grupo importante, muy importante del MIR, que estaba refugiado en distintos países fuera de la nación, retornaron a Chile en fin de poder reagruparse y el gobierno militar, especialmente por la CNI y otros grupos, teniendo infiltrados en los grupos del MIR, asesinaron prácticamente a la totalidad de este retorno de estos militantes, en donde se elaboró un montaje por el canal de TVN en su noticiario 60 minutos, en donde se mostraba una balacera iniciada por el MIR asesinando inocentes y alterando la vida de los pobladores, información que a través de la recuperación del material original de grabación, hablado por Amira Arratia, se desmentirá totalmente, que nunca existió. De hecho, si ustedes lo quieren buscar, esto se dio esta polémica se expuso abiertamente en la emisión de Tu Historia de Mi Historia TVN en el capítulo 3. Sigo. Entonces, esta aparente expansión de la oferta cultural, este aparente aumento de la posibilidad de consumir cultura en Chile, parece ofrecer un nuevo panorama de acceso hacia el consumo, partiendo desde la base de la adquisición, realización, expansión y producción, clásicos de la oferta neoliberal postmoderna. Sin embargo, no hace más que reducir la oferta, a saber que esta oferta encasilla la cantidad hacia un solo eje hegemónico del discurso, es decir, el texto que sustenta la totalidad del producto ofrecido, el discurso monológico de la dictadura, un discurso que tiene control sobre las instituciones representativas de la televisión, especialmente en el canal estatal de Televisión Nacional, en donde, por ejemplo, coloca en puesto de presidencia y dirección del canal autoridades militares y gubernamentales, como por ejemplo Jaime del Valle de 1976 a 1979, o como el clásico caso del coronel Carlos Cruz de 1986 a 1988. Ahora me referiré particularmente a la idea del discurso monológico, porque el discurso de las instituciones televisivas sería un discurso monológico. Esta idea del discurso monológico surge de la obra crítica del ruso Mikhail Bakhtin, en donde él señala la existencia de dos tipos de discurso dentro de la esfera social. Estos son el monológico y el teleológico. Para Bakhtin, el discurso monológico es, abro comillas, un discurso acabado y una abstracción. La concretización de la palabra es solo posible mediante su inclusión en un contexto histórico real de la realización primitiva. En un enunciado monológico aparecen rotos justamente aquellos hilos que lo unían con toda corrección de la generación histórica. Creo que este punto es importante señalar por la exposición anterior que el discurso monológico es el discurso que se quiebra en relación a su proceso histórico. Es decir, el discurso dialógico, el que yo estoy postulando que obtiene la literatura, une estos lazos, los construye dialógicamente, es un constante diálogo con la historia. En cambio, el discurso monológico tiene rotos estos hilos por su complejidad, o sea, en asunto concreto. Por ello, las instituciones comunicativas y productoras de sentido colectivo dentro de un régimen militar, como los más media, caen ante esta definición al encontrarse perdidas y desarticuladas a nivel histórico. El discurso dialógico, en cambio, es una eterna conjunción de estas partes históricas dialogantes que se impregnan en un mismo sentido, haciendo crisis una y otra vez. El discurso, según Mikhail Bakhtin, se constituye dentro de los mecanismos entramados entre la vida y el arte, cuando, a comillas, del libro La estética de la producción verbal, cuando el hombre se encuentra en el arte, no está en la vida, y a la inversa. Entre ambos no hay unidad y penetración mutua de lo anterior y la unidad de la personalidad. Cero comillas. Bakhtin señala que los mecanismos entramados entre las partes de la unidad, que él nombra como personalidad, están unidos solo por tiempo y espacio, pero no están impregnadas, es decir, son ajenas una de las otras. El único nexo que puede existir surge desde la responsabilidad del arte hacia la vida y de la vida hacia el arte. Abro comillas.
Yo debo responder con mi vida por aquello que he vivido y comprendido en el arte, para que todo lo vivido y comprendido no permanezca sin acción en la vida. Cierro comillas. Cualquiera sea la divergencia que se produzca en relacionar el discurso de la vida y el discurso del arte, todos, según el crítico ruso, se vuelven uno en cuanto exista un reconocimiento causal de producción y situación. Hablamos, por ejemplo, de sujeto y texto, o de objeto estético y artefacto. Entonces, la literatura, ¿cómo responde? ¿Cómo se distingue enfrente a este panorama? Es posible apreciar en el comportamiento de la novela desde 1973 hasta nuestros días un profundo posicionamiento de las tendencias culturales, económicas y políticas postmodernas que estaban insertándose fuertemente en Latinoamérica, pero claramente con características propias, heredadas del proceso que se estaba desarrollando en Chile a mediados del siglo. Esta es precisamente la del sujeto y su fragmentación histórica, especialmente estipulado en el libro de Lyotard, La posmodernidad explicada para niños, que ahí notablemente desarrolla esta idea de la fragmentación del sujeto histórico. La existencia, es decir, la existencia del discurso del dominado y del dominador, del optimismo y el negativismo, la construcción del discurso desde la contradicción. El profesor chileno José Promis, en el balance de la novela en Chile, 1973 y 1990, señala una característica propia de la novela ideológica, el cual es la expresión inversa del discurso. Abro comillas. Consiste en desarrollar un discurso narrativo de sintaxis y tono absolutamente opuestos a las modalidades del discurso oficial de la propaganda. Frente a este último, que afirmaba el optimismo, la fe en el futuro, la construcción de una sociedad nueva sin odios ni rencores, es decir, el discurso oficial que trataba de traer el gobierno militar. Esta es una de las ideas, o una de las temáticas que se presentan en la novela chilena. Por otra parte, en el texto del relato interior en Chile, es la que se consume en el país, como mencioné anteriormente, y esta, según Manuel Arcide Joffre, en la novela chilena del interior no carece de producción, es decir, de cantidad de producción. Abro comillas, desde 1973 hasta 1984 se publicaron en Chile alrededor de 100 novelas, una decena de novelas publicadas fuera de Chile que también han circulado por el país. Cierro comillas. En este mismo párrafo, Joffre señala, abro comillas nuevamente, la novela chilena del interior muestra muchos personajes que poseen un intento, ya sea secreto o descubierto, de controlar la realidad, como un Dios todopoderoso. Quiere manejar la realidad, tener el control sobre todos los signos, manejarla de acuerdo a sus deseos, transformando así una realidad plural en una monocordía. Quedan 5 minutos. Sí, gracias. Joffre señala que el poder es un tema recurrente y fundamental para el relato chileno del periodo, un intento de construir poder desde la fragmentación histórica que se produjo en el continuo de la literatura chilena. Para poder finalizar, y antes de dar la conclusión de mi texto, quiero mencionar algo que creo importante, lo cual es una situación que se dio en Chile por un grupo intervencionista hecho de escritores chilenos que se llama el CADA, que significa que en definición es el colectivo de acción de arte fundada por Emmanuel Tit, Raúl Zurita y Juan Castillo. Especialmente en una de sus actividades, una de sus presentaciones, una de sus intervenciones, que se llama Para no morir de hambre, en 1979, el 3 de octubre. Básicamente lo que hicieron fue entregar 100 bolsas de medio litro de leche a habitantes de la comuna de La Granja. Luego pidieron de vuelta la media bolsa de leche y la entregaban a artistas pidiéndoles que la utilizaran como soporte para la realización de sus obras en la Galería Contra Imagen. ¿Qué es lo interesante de esto? Que lo que alude esta acción poética, esta acción literaria, es la promesa que hizo Allende de eliminar el hambre en Chile, dejando que ningún niño en Chile no tuviera su litro de leche, es decir, entregarle medio litro de leche a cada niño y que todos los días tuviera leche. Entonces es interesante cómo juegan con la historia en una articulación en la historia, no necesariamente desde el discurso literario. Y bueno, para concluir, sabiendo que estoy en fin de tiempo, entonces, en palabras de Foucault, que señalé en el epígrafe, se puede desplegar la resolución de esta previa aproximación. Los discursos, a pesar de su modalidad en una sociedad postmoderna, son víctimas tácitas de la opresión, fragmentación y marginalidad de su posicionamiento. La novela, en su intento, marca una división potente de lo que son los niveles de consumo cultural. Sin embargo, no las distingue, ni las elimina de la secularización de las clases sociales.
y su histórica disputa. Más allá de una clase, representa un sistema de signos, de palabras y de silencios. Muchas gracias. Compañeros, nos dejamos ahora con la última ponencia para cerrar esta mesa redonda. Se trata del compañero Ignacio Soto, estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad Andrés Bello, y cuya ponencia se titula Una visión cristiana evangélica a 40 años del golpe militar en Chile. Gracias. Buenos días. Lo que quiero exponer es algo poco frecuente en estos espacios. Una visión desde el cristianismo protestante o evangélico en Chile. Quiero agradecer además el espacio donde cualquiera puede exponer. Se agradece porque esto genera y potencia el empoderamiento de los ciudadanos, que es algo muy importante para crear una sociedad más democrática. Bueno, yo soy miembro de la Alianza Cristiana y Misionera, una organización nacional de iglesias cristianas evangélicas. Y bueno, hay muchos prejuicios respecto a la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Se cree que andamos en la calle gritando, retorciéndonos como poseídos, cantando "Tengo un gozo en el alma", grande. No es así. Nosotros llevamos un culto racional y tratamos de ser críticos con el mundo, como lo fue Martín Lutero. Bueno, partiendo, ¿cuál fue la postura de la iglesia cristiana en la dictadura? Tenemos que apenas fue el golpe de Estado, la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas mantuvieron un fiel apoyo al golpe y a Pinochet en especial, a diferencia de la iglesia católica, que se distanció de los militares en defensa de una heroica defensa de los derechos humanos, que incluso trajo consecuencias graves para muchos curas e iglesias. Bueno, la iglesia evangélica no, se mantuvo apegada a los valores pinochetistas de la junta militar, tanto así que en el año 75 se crea el Consejo de Pastores, un organismo en apoyo explícito al golpe de Estado y a la junta militar. Y después, 2 meses después de creación del Consejo de Pastores, se hace el primer Te Deum evangélico, que es transmitido por la tele, donde manifiestan además un profundo apoyo a la dictadura. También tenemos una reunión memorable, famosa reunión en el edificio Diego Portales, donde se reúnen principales representantes de las organizaciones más importantes evangélicas de Chile con Pinochet, y le leen una carta, una declaración. Esta interesante carta dice cosas como esto, cito: "El pueblo evangélico no puede guardar silencio ante la orquestada acción del marxismo internacional contra la patria". Y continúan defendiendo en la carta al gobierno militar, diciendo que lo que dicen las Naciones Unidas es una calumnia, de que se están violando los derechos humanos en Chile. O sea, niegan que se violen los derechos en Chile. Continúa la carta, dice: "Consideramos entonces que no es justo decir que por ello en Chile no se respeten los derechos humanos, ya que están garantizados por la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, rechazamos de la forma más tajante la ignominiosa declaración que el organismo máximo del mundo ha emitido contra nuestra patria, que por la gracia de Dios ha vuelto a ser libre y soberana. El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas es el proceso histórico de nuestro país. Fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Reconocemos entonces como autoridad máxima en este país al gobierno de la Junta Militar". Esta carta es firmada por representantes de 32 organizaciones evangélicas a nivel nacional. Por supuesto, esta declaración fue ampliamente elogiada por los medios y por la dictadura. Esta declaración se transmitió en los diarios, en la radio, en la tele, en el Te Deum evangélico, y fue mostrado por el régimen como una postura ejemplar, un ejemplo a seguir para todo cristiano, también para la Iglesia Católica, que estaba distanciada. Y el problema es que esta carta representaba a la mayoría de las iglesias evangélicas de Chile y no tenían idea
tenían la menor idea de lo que estaban apoyando. Se dejaron llevar simplemente por la apariencia, por prejuicios, y sin realizar una investigación a fondo, no tenían idea de que estaban apoyando. Ahora quiero decir, con la evidencia histórica ampliamente comprobada, ¿qué es lo que estaban defendiendo? Un breve análisis histórico. Sabemos que antes del golpe militar en Chile y en el mundo predominaba lo que se llamaba el Estado benefactor, el Estado de bienestar, las ideas keynesianas, eso de que el Estado tiene que intervenir en la economía y controlar la economía para asegurar los derechos básicos de los ciudadanos, como la educación, la salud, sueldos dignos. En general, no era un capitalismo puro, era un capitalismo intervenido. Eso era lo que había antes del golpe militar en Chile y en el resto del mundo. Además de las ideas socialistas que eran similares pero más radicales en este sentido. No existía una libertad de mercado, donde las corporaciones, las multinacionales, los grandes empresarios no tenían la libertad de hacer lo que quisieran. Por ejemplo, en Chile la economía nacional estaba muy protegida, las empresas extranjeras no podían hacer mucho. Y esto empezó a molestar a las grandes corporaciones mundiales, en especial a Estados Unidos. Y empezaron a surgir figuras bien conocidas en el mundo, como Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que defendían el capitalismo más puro y radical que podemos conocer. Esto de que asegurar que el Estado se aparte de la economía y que la economía sea totalmente libre, autorregulada, que el sector privado pudiera hacer lo que quisiera, vender, producir y explotar cuanto quisiera para asegurarnos prosperidad para todos. Eso es la teoría. Esa es la teoría neoliberal, que ahora la conocemos así. Bueno, las ideas de Milton Friedman empezaron a ganar mucho terreno, sobre todo en el sector privado, en las grandes corporaciones, porque vieron en estas ideas una esperanza para ganar más, para tener un mejor negocio, acumular más, explotar más. Resulta que nuestra pobre tierra fue designada como el primer lugar para realizar este experimento llamado neoliberal. Lo que digo no es algo polémico ni algo que salió de teoría rara, es algo ampliamente comprobado en documentos desclasificados, en confesiones, cosas así. Esto está ampliamente comprobado. Y se reunieron en Santiago de Chile, escuché bien, en el año 1953, 20 años antes de... casi 20 años antes de que salga Allende. O sea, esto no tiene nada que ver con Allende ni con la Unidad Popular, esto es algo económico. Esto es un plan, una conspiración que era contra Chile hace mucho tiempo. Se reunieron en Santiago de Chile a discutir este tema Albion Patterson y Theodore Schultz. Patterson como director de la Administración para la Cooperación Internacional y Schultz como presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Se reunieron a discutir cómo van a hacer este plan de hacer que la economía chilena sea puesta como el primer país para aprobar esto del neoliberalismo. A ellos les preocupaba mucho, sobre todo a Estados Unidos, que Chile se estaba yendo muy a la izquierda y la mayoría de los países de Estado benefactor se estaban acercando mucho al socialismo. Vieron en esto un peligro muy grande, sobre todo el sector privado. Y se inaugura en 1956 lo que se conoce como el Proyecto Chile. No es ningún secreto, es algo de bajo perfil nomás. Y este Proyecto Chile era un convenio de becas entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile, donde se seleccionaban a los mejores alumnos de economía de la Universidad Católica de Chile para ser enviados a la Universidad de Chicago. Esos son los famosos Chicago Boys. Esto empezó en el año 56. Y el programa se amplió después a Latinoamérica en el año 65 para hacer lo mismo en todos los países. O sea, la idea era sí o sí instalar y cambiar la mentalidad de toda Latinoamérica en favor de los poderosos. Pero la teoría decía que la prosperidad venía para todos. Después veremos eso. Entonces, el plan de este proyecto era formar líderes intelectuales chilenos sólidos que lleguen a cambiar pacíficamente la economía nacionalista y desarrollista de Chile a una economía neoliberal. Pero este plan falló terriblemente. Pasó algo inesperado y en 1970 sale electo democráticamente el primer gobierno socialista de Chile, del mundo, Salvador Allende.
Esto fue un tremendo problema para los que planearon esto del neoliberalismo. Se plantea en cartas hechas al departamento de la Universidad de Chicago que ha ocurrido una tragedia. El mismo día que fue electo Salvador Allende, dice, cito, en los círculos de la derecha se planteaban en ocasiones la idea de un golpe militar. Apenas salió Allende. Pero este plan fracasado no queda hasta aquí nomás. Ocurre algo impresionante. Richard Nixon es elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y apenas se entera que Salvador Allende es presidente. Se reúne con el director de la CIA, Richard Helms, y le da la misión de hacer chillar la economía chilena, según documentos desclasificados, según estudios del Senado de Estados Unidos. Además de eso, se organiza algo que se conoce como el Comité Ad Hoc, que es un comité formado por las grandes corporaciones multinacionales de Chile, entre esos los que tenían el poder del cobre, los que tenían el cobre en sus manos, que eran la Kennecott Cooper Company, Anaconda Cooper Company, y otras organizaciones como Bank of America, International Telephone and Telegraph Company, que tenía el 70% de la compañía chilena y que iba a ser nacionalizada. El plan de este comité era sabotear al gobierno de Salvador Allende. Este comité se armó antes de que salga electo Salvador Allende, imagínense, antes. Y según estudios del Senado de Estados Unidos, este comité conspiró con la CIA para intentar intervenir en las elecciones, para que no salga Allende. Además de que sobornaron a gente de la Unidad Popular para crear una división, y a gente de la oposición le dieron plata para fomentar la campaña. Tenemos además que en Chile, en el año 70, se hizo un grupo de estudio neoliberal con los Chicago Boys, en el año 70. Y este grupo era financiado por la CIA en un 75%, también según estudios del Senado de Estados Unidos. Este grupo tenía un contacto directo con la Junta, o sea, no con la Junta, con sectores del ejército de Chile. Ya, cuando salió Allende, ya tenían planeado hacer un golpe de Estado, pero no por las razones que plantearon, no por las razones manifiestas de mantener el orden y todo eso. Ellos provocaron el desorden según todas las investigaciones que tenemos hasta ahora del Comité Church de Estados Unidos, de todas las investigaciones hechas por el Senado de Estados Unidos, que son totalmente confiables, en que estuvieron conspirando desde el año 62 para intentar instaurar la economía neoliberal, donde las grandes corporaciones tenían todo el poder. Y esto, como no se pudo por la vía democrática, inventaron un clima político que ellos provocaron todo el desorden, toda la violencia, extorsionaron, mataron, torturaron para establecer el neoliberalismo, que era su máxima ambición. Y bueno, esto lo apoyó la Iglesia Evangélica sin tener la menor idea. Pero lo más terrible de esto es que los efectos del neoliberalismo no son los que planearon. Los efectos del neoliberalismo están rodeados primero, de engaño, de muertes, de golpe de Estado, violencia, torturas. Está rodeado de hechos violentos, sangrientos, sanguinarios, terribles. Uno de los primeros en denunciar que el neoliberalismo aplicado en Chile causaba una profunda desigualdad, ya desde el momento que se aplicó hasta hoy día, provocó una desigualdad terrible en Chile y en el mundo donde se ha aplicado, y es casi todo el mundo. Los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres más pobres, justamente cuando ya se aplicó esto, ya al tiro. Y uno de los primeros en denunciar fue Orlando Letelier, un diplomático de la Unidad Popular exiliado en Estados Unidos, quien dijo que esto del neoliberalismo y la desigualdad que causaba no era un error en la teoría, no era algo que se le fue de las manos, sino que era parte del plan mismo. El plan era hacer más ricos a los más ricos, querían más poder, nada más. Y se encargó Letelier de difundir esto por todas partes. Misteriosamente, cuando estaba en esta difusión, fue asesinado por una bomba en su auto, que se descubrió que quien puso la bomba era de la DINA, apoyado por la CIA. Entonces, encontramos en la aplicación del neoliberalismo, en la historia de esta doctrina, un plan coherente que inicia en Chile como experimento y que se expande al mundo hasta hoy día. Y encontramos frecuentemente en la aplicación de este plan
engaños, fraudes, montajes, sobornos, asesinatos, torturas, narcotráfico por parte de la CIA y de la DINA, según testimonios del mismo Mamo Contreras. Además, tráfico de órganos de los prisioneros políticos, de los desaparecidos, según cuenta el mismo Mamo Contreras. Además, cuentas bancarias falsas de Pinochet y una fortuna enorme de la familia Pinochet que no está justificada, que salió de la nada. Y como efecto de la aplicación de este plan del neoliberalismo desde que se aplicó hasta hoy día, tenemos que causa desigualdad, causa depresión, según estudios psicológicos, causa delincuencia, o sea, la profundiza, causa egoísmo en la gente, consumismo, banalidad, superficialidad, competitividad, vanidad excesiva, decadencia espiritual, destrucción de la solidaridad, destrucción del lazo afectivo, un desborde de la estupidez humana, muchas parándolas y todo eso. Entonces, de aquí aplicamos a la historia un punto de vista cristiano que suena un poco loco, pero que calza con profecía bíblica y todo eso. Dice, es evidente que este plan, por sus características, es la máxima expresión del plan de Lucifer, descrito en el libro de Daniel y Apocalipsis de la Biblia. Y este plan para llegar a un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde reina el egoísmo, la desigualdad, la destrucción, la guerra, la banalidad, la superficialidad, donde ya casi no existen los lazos familiares ni de amistad, donde todo es competitividad y guerra. Eso calza totalmente con lo que quería Lucifer desde un principio, la destrucción de la humanidad y de la paz y de la hermandad. Lamentablemente este plan es el que apoyaron en un principio las iglesias evangélicas sin tener la menor idea. Pero a este plan que apoyaron las iglesias evangélicas quiero contraponer una pequeña luz en la oscuridad que surgió en el año 80. Un grupo de iglesias evangélicas se desligaron de esta visión para formar un grupo más crítico y rebelde hacia la dictadura. Este grupo fue encabezado por la Confraternidad Cristiana de Iglesias, que era un grupo bastante inteligente, que hacía unos buenos análisis de la dictadura, y escribieron una carta abierta a Pinochet en 1986, y la carta dice, entre otras cosas, cito: no necesitamos ser economistas ni manejar estadísticas para darnos cuenta del abismo que existe entre este triste país real y lo que proyectan generalmente las cifras oficiales de la publicidad televisiva. Realmente nos resulta imposible conciliar el país que vemos con nuestros ojos y el país que proyecta la publicidad estatal. A la luz de nuestra fe cristiana, esta situación es un escándalo y se contrapone radicalmente a la voluntad de Dios, quien por puro amor puso la creación, que solo a Él pertenece, al servicio de todos los seres humanos, sin discriminación de ninguna especie. Y en nombre de este Dios proclamamos que ningún Estado, y menos aún si pretende inspirarse en los principios cristianos, puede supeditar la satisfacción de derechos tan vitales como la salud, la educación, la vivienda, al puro libre juego de las leyes del mercado. Nótese la crítica ahí al neoliberalismo, notable. Dice, como pastores reconocemos como amigos del pueblo de Chile a todos quienes, cualquiera sea su nacionalidad, confesión religiosa o convicciones políticas, manifiestan preocupación genuina por la vida de los chilenos. Tal preocupación es expresión de la más básica hermandad entre los seres humanos, valor muy preciado por los verdaderos cristianos. Esta carta es firmada por, lamentablemente, solo 8 organizaciones cristianas a nivel nacional, mientras las otras, algunas, seguían apegadas a la visión pinochetista. Quedan 5 minutos. Para terminar, quiero recalcar lo que se dijo en el último Te Deum evangélico que se hizo este año, en la conmemoración de los 40 años de la dictadura, donde el presidente de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán, dijo algunas cosas como la siguiente, que es más o menos lo que sella la actual postura de la Iglesia Evangélica en general. Dice: consecuentes con el espíritu del Evangelio, perdonamos a todos quienes nos han ofendido, pero es justo también, en nombre de la Iglesia Evangélica, pidamos con espíritu cristiano, valentía y humildad, perdón por no haber hecho lo suficiente cuando nuestro hermano era privado de sus derechos o cuando era hostilizado por pensar diferente. Pedimos perdón por nuestras actuaciones, acciones y omisiones, y por todo cuanto pudiéramos haber ofendido a alguno de nuestros compatriotas. Pedimos perdón por lo que pudimos hacer y no hicimos en la dictadura. Notable cómo ha cambiado. Concluyo. Hermanos, compatriotas,
hijos de esta hermosa tierra llamada Chile. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, como bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, según nos dice Mateo capítulo 5, Jesucristo dice eso. Defendamos los justos valores de la República Democrática que los libertadores nos han heredado. Defendamos nuestros recursos naturales y nuestra cultura de las garras del imperio económico, así como Cristo echó a los mercaderes del templo, que era su casa. Nosotros echemos a los mercaderes de nuestra casa. Defendamos el cobre que el Creador del universo ha puesto en nuestra tierra soberana. Con valentía y coraje, levantemos la dignidad de la patria tan alto como la cordillera de los Andes, que hemos sido llamados a cuidar y sojuzgar el mundo que Dios nos ha dejado. Y nos ha dado derechos inalienables, expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y uno de esos derechos es el derecho a la soberanía, de decidir por nosotros mismos como pueblo chileno cuál será nuestro destino. Y no que vengan a decidir otros organismos de afuera, las multinacionales, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, Nixon, los neoliberales. Este derecho ha sido salvajemente pisoteado en nuestra patria durante siglos, al igual que con nuestros hermanos latinoamericanos y con nuestros hermanos tercermundistas. Somos David contra Goliat, la historia bíblica del gigante, ahora nosotros enfrentados al gigante económico. Cierro citando el Salmo 82, del 3 al 5, dice: ¿hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? Defiendan a los huérfanos y a los indefensos, háganle justicia a los pobres y a los necesitados, libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Gracias.